Hoy estaremos comenzando una nueva serie y es esta serie Locamente. Y tiene que ver con eso, con decisiones, con acciones que emprendemos que nos llevan al desastre. Pero no solo a desastres temporales, sino a desastres en nuestra vida. Y de hecho, lo que hemos hecho es buscar esta palabra en la Biblia. ¿Cuándo se menciona esta palabra en la Biblia? Locamente. Cuando algún profeta le dijo a algún hombre de gobierno, locamente has hecho, y en qué circunstancias eso ocurrió, y qué podemos aprender de eso. Porque todos nosotros somos propensos a actuar locamente. Sí, Señor. A tomar decisiones que nos llevan a desastres en nuestras vidas. Y hoy yo quiero comenzar contando una historia. Y es la historia del primer rey de Israel. Así que debemos retroceder unos 680 años antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel pide un rey. Y dicen, queremos tener un rey como lo tiene el resto de las naciones. Y Dios les permite tener un rey. Así que aquel a quien nombran es el hombre más atractivo y más alto, que se ve con más fuerza entre los hombres de todo Israel. Pero siendo él de esa manera, luciendo exteriormente de esa manera, es un hombre lleno de muchos temores. Es un hombre que se esconde ante el desafío y ante el reto. Sin embargo, es establecido como rey. Y por cierto, cuando ocurre ese acto donde lo ungen de esa manera, y esa palabra también es una palabra antigua, ungirlo como rey, significaba que vaciaban sobre él aceite de un cuerno, y ese aceite era un aceite especial, era como un aceite sagrado y con una composición especial. Y al vaciar ese aceite se le llamaba ungido. Ungido significa Dios está respaldando tu posición. Dios está respaldándote en tu llamado y lo hará por medio de su poder. Eso básicamente representaba. Pero en este acto también se le entregaron dos escritos. Uno era los escritos de Moisés, la Torá, el libro de la ley. Y otro era lo que algunos han llamado el decálogo del gobernante. Y el profeta Samuel, que es quien establece a este hombre, su nombre es Saúl, Saúl como rey, el primer rey de Israel, le dice, vas a leer del libro de la ley que expresa el corazón de Dios, cómo Dios quiere que nos conduzcamos, cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él y nos relacionemos con otros, cómo Dios quiere que nos conduzcamos como un pueblo. Está hablando del pueblo de Israel. Pues vas a leer de este libro todos los días y vas a leer el decálogo del gobernante todos los días. Y si usted se pregunta, ¿qué es eso del decálogo del gobernante? Eran normas que limitaban los poderes del rey, que le decían al rey, hasta aquí puedes llegar, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Debes sujetarte también a otras autoridades. Debes limitarte también en tus funciones y en tu deseo de tener más. Allí Saúl es establecido como rey. Pasan los años y es así como llegamos a Primera de Samuel, donde aparece esta historia en el capítulo 13. El ejército de Israel está en conflicto con un ejército enemigo, que también están en pugna por el territorio. Y el ejército enemigo es el ejército de los filisteos. Y cuando uno a primera vista, sin pensar muy bien en en los detalles de la historia, cuando lee acerca de este conflicto, uno puede llegar a pensar que los filisteos son los bárbaros, que los filisteos son los salvajes que están tratando de impedir
que la civilización del pueblo de Israel avance. No es así. En realidad, quienes pelean con palos y piedras son el pueblo de Israel. Y quienes tienen toda la tecnología, el desarrollo tecnológico para ese tiempo, que se le llama la edad del hierro, quienes habían conquistado el manejo del hierro, la construcción de herramientas, de armas, de utensilios con hierro, ellos entonces eran los más avanzados. Por cierto, conocemos una historia de ese tiempo de conflicto, es la más famosa. Es cuando un pastorcito vence a un gigante. Y cuando tú lees la descripción te das cuenta que en realidad los filisteos son la cultura más avanzada. Son la civilización que ha conquistado la tecnología del hierro. ¿Por qué? Porque este pastorcito, ¿con qué enfrenta al gigante? Con una honda, es decir, está peleando con piedras. En cambio, el gigante filisteo, ¿cómo está apertrechado? Con una armadura, con un casco, con una espada, con un escudo, ¿ok? Y te das cuenta de esos detalles. Ahora, en este conflicto, muy disparejo, por cierto, llegamos a este punto de la historia. Ese punto donde alguien hace algo locamente, como a veces tú y yo también decidimos. Dice el versículo 5, primera de Samuel 13, los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos, y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Quiero que te imagines ese panorama. Estos son tus enemigos. Este es el ejército que viene para combatirte. Tienen 3,000 carros de guerra. Cada carro de guerra es conducido por 2 hombres. Y el resto del ejército es tan numeroso que se pierde de vista y llena todo el espacio que puedes observar, por ejemplo, desde un lugar alto. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en que estaban y cómo estaban fuertemente presionados por el enemigo. Trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Yo quiero que nosotros pensemos cuando estamos propensos a tomar decisiones locas. Por cierto, esa palabra locamente en la Biblia puede traducirse como locamente has hecho o neciamente has actuado o sencillamente en versiones más modernas en el lenguaje, ¡qué tontería! ¿Ok? Cuando estamos a punto de tomar decisiones que son una gran tontería. ¿Saben cuándo? Primer factor, cuando nos sentimos muy presionados. Cuando estamos muy presionados, por ejemplo, por las circunstancias. Y este es el momento que está viviendo el pueblo de Israel y su rey, Saúl. Se están sintiendo muy, muy presionados. Las presiones externas pueden hacerte daño, pero las presiones internas son las que incrementan la tensión. ¿Y sabes cuáles son? ¿Qué produce tensiones internas? Cuando buscamos demostrar lo que no somos o pretender lo que no tenemos. Cuando tú tratas de demostrar que eres más importante que los demás, que eres más hábil que otra persona, que eres más listo que tu vecino, eso aumenta tu presión interna. Eso aumenta la presión desde dentro. Cuando tratas de pretender lo que no tienes. ¿Sabes cuántas veces nos endeudamos? O nos metemos, nos colocamos en compromisos a los cuales no vamos a poder responder por tratar de pretender lo que no tenemos. Otra cosa que aumenta
esa tensión interna, además de las presiones externas, es cuando buscamos ocultar lo que hemos vivido o lo que hemos hecho. Y yo he visto esto una y otra vez. A veces tú vienes de una familia donde ocurrió algo que te avergüenza, alguna infidelidad, algún abuso, alguna forma de maltrato que te hace sentir que todos los demás vienen de familias perfectas mientras tú vienes de una familia defectuosa. ¿Y sabes tu esfuerzo constante? Tratar de ocultar ese pasado es inútil. Solo estás incrementando tu tensión y frente a las presiones externas hay hay un punto de mayor tensión y presión. ¿Cuántas veces oculto aquello que hice? En vez de hablar de eso, de resolverlo, ¿saben cuántas personas buscan escapar, ocultando situaciones en las que se involucraron? Frente a su esposa, alguna infidelidad que se mantiene oculta. Y esto quiebra toda forma de intimidad real en la relación matrimonial. O frente a otras personas con quien sirves, con quien trabajas. Todos nosotros podemos estar luchando con eso. Tensiones que se incrementan internamente por tratar de pretender lo que no soy o lo que no tengo. Demostrar lo que no soy o pretender lo que no tengo. Ocultar lo que he vivido o lo que he hecho. Lo mismo cuando buscamos retener lo que de todas formas vamos a perder. ¿A qué te aferras? ¿Qué intentas retener? ¿Qué intentas retener? Uno de los misioneros que murió en las selvas ecuatorianas, siendo asesinada por una tribu, mientras iban a llevarles las buenas noticias de Dios, las buenas noticias de salvación, se llamaba Jimmy Elliot. Y ese es un hombre que escribía un diario sobre sus reflexiones, su tiempo de reflexión con Dios. Y él escribió unas palabras que hoy hacen eco. No es un tonto quien entrega lo que al final no puede retener para obtener aquello que nunca podrá perder. No es un tonto aquel que entrega lo que al final no puede retener. Entregar lo que no podemos retener para obtener aquello que nunca podremos perder. Piensa a qué cosas te aferras que solo están aumentando tus presiones internas, tu tensión interna frente a las presiones externas. Hay cosas que vale la pena soltar. Hay cosas que vale la pena dejar, abrir los brazos, dejarlas ir. El asunto es, el primer factor que observamos aquí es fuertemente presionados. Y muchas veces tú estás sintiéndote fuertemente presionado. Si hablara hoy contigo y te preguntara, ¿cuáles son las presiones que estás viviendo? ¿Qué me dirías? Si te preguntara, ¿cómo esas presiones se incrementan debido a aquello que intentas demostrar que no eres o pretender que no tienes? ¿Qué me dirías? ¿Qué me dirías de aquellas cosas que estás tratando de ocultar de tu propia vida? En vez de sencillamente tratarlas. ¿Saben cuántas veces una mujer o un hombre está haciendo desastres en su vida porque está ocultando el abuso sexual que sufrió en la infancia o en la adolescencia? En vez de sacarlo a la luz, tratarlo para que pueda ser sanado. Y sabes, esto
te lleva a un punto donde puedes hacer o tomar decisiones que empeoren la situación. Luego sigue diciendo, algunos cruzaron el río Jordán. Está hablando del ejército de Israel, de los hombres que formaban parte del ejército de Israel. Y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. El otro factor que puede llevarnos a tomar decisiones locas, tontas, es dejarnos envolver, atrapar por el miedo. ¿Cuáles son tus temores? ¿Con qué miedos luchas? ¿Sabes? Los miedos más frecuentes son, nuestros temores más frecuentes son temor al fracaso, temor al rechazo, temor al daño. Temor al fracaso, temor al rechazo, temor al daño. Si yo te preguntara, ¿en qué asuntos temes fracasar? Si fracasar como fracasó tu mamá, fracasar como has visto a otros fracasar. Hombre, ¿en qué asuntos tú sientes mucho miedo del fracaso? ¿Qué tipo de temores al rechazo tú tienes? ¿Quién temes que te rechace? ¿Qué tipo de daño tú estás temiendo? Hay una gran cantidad de amenazas a nuestro alrededor, cosas que podrían llegar a hacernos daño. ¿Cuáles son esas que más te preocupan y que intentas evitar a toda costa? Así que no sé si tú estás haciendo tu lista de chequeo y estás diciendo, aquí están mis presiones y aquí están los temores que me envuelven y me acorralan. Y ahora tú, Álvaro, me estás diciendo que todas estas cosas pueden empujarme. ¿Cuántas veces una mujer sale de una relación tóxica para entrar en una peor solo porque tiene miedo de estar sola? Y es una forma de temor al rechazo que está tratando de evadir. ¿Cuántas veces estamos solo adquiriendo más y más compromisos a los que no podemos responder para aparentar que todo está bien por temor al fracaso, por temor a que otros nos vean como fracasados? Y seguimos empujando más allá de nuestras capacidades. Y sabes, estamos a punto de tomar una decisión loca, de hacer una tontería o de hacerlo más. Durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar. Mira toda esta situación que está ahora viviendo Saúl. Samuel, el mismo profeta que lo ungió como rey, es quien da instrucciones para la batalla de parte de Dios. Y sus instrucciones han sido: espera 7 días hasta que yo llegue. Hasta que yo llegue. Pero ahora él está esperando, pero lo que observa es que sus tropas han comenzado a desertar. Y aquí se une un nuevo elemento, otro elemento, y es la falta de apoyo de otros. Cuando tú sientes que pierdes el apoyo de la gente, el respaldo de quienes antes te lo daban, eso comienza también a empujarte a tomar decisiones tontas, a actuar locamente.
Tú estás tratando de seguir comprando lealtades, manteniendo a quienes antes te han apoyado, pero ahora tu mamá dice, yo no puedo. O tu hermano te dice, no tengo. O un amigo te dice, en esto no voy a acompañarte. Y cada vez estás sintiéndote más solo. ¿Se dan cuenta? Sus tropas habían comenzado a desertar. Veamos esto. ¿Cuál es la prueba que está viviendo Saúl? La prueba es una prueba de fe. La prueba de la fe viene cuando aumentan las presiones, cuando se apodera de nosotros el miedo y falla el apoyo. Y ahí entraste en una prueba de fe. Quiero decirte, cuando eres tentado, no se está poniendo a prueba tu fortaleza, no se está poniendo a prueba tu resistencia, no se pone a prueba tus capacidades o tu inteligencia. Cuando eres tentado, se pone a prueba tu fe. De manera sencilla, tu fe es cuánto puedes confiar en el Señor, cuánto puedes depender de Él. Se pone en prueba cuánto sigues sus instrucciones. Y esta es la prueba que está enfrentando Saúl. ¿No será que en este momento tú estás en una prueba de fe? ¿No será que en este momento están aumentando presiones sobre ti, más las tensiones internas que tú generas? ¿No será que en este momento el miedo se está apoderando de ti por temor al rechazo, al fracaso o al daño que alguien pueda causarte? ¿No será que experimenta falta de apoyo? Y muchas veces experimentamos falta de apoyo porque no buscamos ayuda. A mí me ha pasado. Tomo decisiones sin consultar con mi esposa. ¿Sabes por qué? Porque ella me va a decir lo que yo no quiero escuchar. Así que prefiero no. Y luego, ¿cómo me siento? Me siento que estoy solo en la decisión que he tomado. No pido consejo, no escucho advertencias y soy yo quien está saboteando mis relaciones con los demás. Soy yo quien estoy alejando a la gente que realmente me ama y que realmente se preocupa por mí y se preocupa tanto por mí como para decirme la verdad que necesito escuchar. Y es ahí cuando se juntan estos tres elementos que mi fe es probada. Y recuerda, de forma sencilla, la prueba de fe es cuánto puedo confiar en el Señor, cuánto puedo depender de Él, cuánto estoy dispuesto a obedecerle de forma sencilla. No lo complique mucho. Y sigue diciendo, versículo 9. De modo que ordenó, ese es Saúl, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Y tú dices, ¿y cuál es el problema? Veamos. ¿Ustedes recuerdan cuando ungieron a Saúl lo que yo les conté? Que le entregaron 2 rollos, 2 escritos. Y Samuel le dijo, tienes que leerlos todos los días. Uno de esos escritos, ¿qué era? La ley de Dios. Y el otro escrito, ¿qué era? El decálogo del gobernante. ¿Sabes? Saúl sabía que Dios había diferenciado 3 grandes funciones en el pueblo. La función del rey, la función del profeta y la función del sacerdote. Cada función tenía autoridad, pero cada función estaba limitada. Y cada uno debía someterse al otro.
Es decir, había sujeción mutua. El rey de alguna manera se sujetaba al profeta y al sacerdote. El sacerdote de alguna manera se sujetaba al profeta y al rey. Y el profeta de alguna forma se sujetaba al rey y al sacerdote. Cuando una persona pretende que puede hacerlo todo desde su función, y eso lo hemos visto en las naciones, cuando un gobernante cree que puede hacer lo que le viene en gana, está usurpando funciones. Y sabemos, el poder corrompe y el poder ilimitado corrompe ilimitadamente. El poder absoluto corrompe absolutamente. Así que ahí está la falta de Saúl. Él no podía ofrecer sacrificio. Como rey no era esa su función. Él debía sujetarse al profeta, esperar al profeta para que el profeta diera instrucciones y esperar al sacerdote para que el sacerdote hiciera el sacrificio y bendijera al ejército de parte de Dios. Mira esto, un rey dirige a una nación de parte de Dios. Así era en Israel en ese tiempo. El rey dirigía a la nación de parte de Dios. El profeta hablaba al pueblo de parte de Dios y el sacerdote se presentaba delante de Dios a favor del pueblo. Y cada uno se sometía al otro, porque de esa manera cuidaban su corazón de no actuar egoístamente y de tomar decisiones más allá de lo que era responsable, prudente, sabio. Wow, creo que necesitamos de eso en este tiempo. ¿No es cierto? Sin embargo, dice Saúl mismo, ¿y sabes qué es esto? Esto es desobediencia. Y recuerda, la prueba de fe. Ya no estoy confiando en ti, ya no estoy dependiendo de ti, ya no voy a seguir tus instrucciones. Lo haré a mi manera, Y creo que al único que le fue bien gritando a mi manera, fue a Frank Sinatra. Pero al resto nos va a ir mal. Yo mismo, Saúl mismo lo hizo. Es decir, actuó independientemente de Dios, actuó independientemente de la instrucción que de parte de Dios había recibido. ¿Cuántas veces tú y yo no lo estamos haciendo así? Debido a esos tres elementos que se juntan en nuestra vida y a las presiones y al temor y a sentir que no recibimos apoyo, entonces, ¿qué decimos? Voy a hacerlo a mi manera. Voy a hacerlo como yo pienso, voy a hacerlo como yo creo. Yo sé que Dios espera otra cosa de mí. Yo sé que el consejo de Dios es distinto a esto que estoy haciendo, que su instrucción es diferente, pero voy a hacerlo a mi manera. Al fin y al cabo, todo el mundo así lo hace. Al fin y al cabo, si yo no lo hago así, otro lo va a hacer. ¿Te das cuenta? Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo. ¿Qué te parece? Termina de hacer la ofrenda y de bendecir al pueblo como si eso le tocara a él. Y en ese momento levanta la mirada y ¿quién está llegando? Ahí está llegando Samuel. El mismo hombre que le dijo, espera 7 días hasta que yo llegue. ¿Y qué hizo Saúl? Salió a recibirlo. Quiero que se imaginen esto. Él salió como si nada estuviese pasando. Él salió como si todo estuviese bien. Y es que así es el camino al fracaso de la fe. Comienza con la desobediencia, pero continúa con negación. La negación. ¿Escuchaste eso? Comienza con la desobediencia, pero continúa como si no estuviésemos haciendo nada mal.
aparentamos que todo está bien. Y aparentamos que nos va bien. No, me va bien en los negocios y estás haciendo trampa. Estás estafando a la gente. Estás mintiendo. Y estás acumulando deudas sin cumplir tu palabra. No, me va bien. Y el matrimonio es un desastre. Y no buscas consejo. Y no estás dispuesto a escuchar al otro. No, me va bien. ¿Te das cuenta? Salió a recibirlo como si nada estuviese pasando. Pero Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Y siempre llegará el momento de la confrontación. ¿Qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban, que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya están en Micmas listos para la batalla. Y mira, él reconoce la presión, el miedo y la falta de apoyo que siente. ¿No es cierto? Lo está reconociendo. Pero sigue diciendo, así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Así que se desobedece, se camina en negación y cuando se es confrontado se dan excusas. Y tenemos suficientes excusas. Yo no quería hacerlo, pero me vi prácticamente. Mira, Samuel, tú tienes que darte cuenta de algo. Yo no soy culpable de esto. Culpables son los hombres que se fueron. Culpables son los filisteos que me presionaron. Culpable fuiste tú que no llegaste. ¿Cuántas veces en tu fracaso de fe y tu desobediencia terminas culpando al otro? Terminas dando excusas. Yo también lo he hecho. Muchas veces yo he discutido con mi esposa, culpándola a ella de las decisiones que he tomado, culpándola a ella de mis reacciones. Y a mí se me olvida algo. Yo no soy responsable de lo que ella diga, de lo que ella haga, de lo que ella piense. Pero yo soy responsable de lo que yo diga, de lo que yo hago y de lo que yo piense. Yo no soy responsable de cómo ella reaccione, pero yo soy responsable de mis respuestas y de mis reacciones. Y por allí comienza. Cuando tú fallas, el camino de retorno, cuando fracasas en tu fe, cuando caes en tentación, el camino de retorno, ¿sabes cómo comienza? Reconociéndolo. Reconociendo que ha fallado. Reconociendo que fracasaste. Es algo así. Querido Dios, una vez que deposité mi fe en ti a través de Cristo, me propuse en mi corazón obedecerte siempre, seguir tu guía y tu instrucción. Pero hoy reconozco que he fracasado. Reconocer. Cuando tú fracasas en tu fe, necesitas reconocer, confesarlo, sí, expresarlo con tus palabras. Necesitas buscar y recibir el perdón de Dios. Necesitas renunciar a esa actitud. Necesitas renunciar a ese comportamiento. Y es un asunto interno que dentro de ti dices: no más a esto, no más mentiras, no más engaños, no más mi orgullo, no más mi rebeldía. Para no escuchar, para no seguir instrucciones de gente que Dios coloca cerca de mí para guiarme. No más de estas cosas que hago escondido.
tratando de llenar un vacío, no más. Hey, reconoces, confiesas, recibes perdón, renuncias. Y la renuncia es interna, pero luego dejas aquello que te hace propenso a fracasar de nuevo. Hay personas de quien yo debo alejarme prudencialmente. ¿No es cierto? Hay sitios donde yo no debería ubicarme otra vez. Solo me estoy exponiendo innecesariamente. Hay ciertas situaciones, sí, ciertas situaciones que ahora voy a evitar conscientemente. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero ser fiel. Pero miren el camino de Saúl. Desobedece, niega, hay negación en su mente, actúa como que todo está bien y cuando es confrontado da excusas. Y ahí es donde aparece la palabra locamente. Es esta palabra que puede traducirse como locamente has hecho, neciamente has actuado o ¡qué tontería! ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. ¡Qué tontería cuando te adelantas a lo que Dios quiere darte! ¡Qué tontería cuando intentas tomar por tu propia cuenta lo que debes esperar que Dios te dé, lo que debes esperar que Dios haga, porque a su tiempo Él lo hará! ¡Qué tontería cuando empujas una puerta! Cuando estás empujando una puerta, en vez de esperar que sea Dios el que la abra, porque cuando Él abre, nadie cierra. Amén. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Y aquí termina el camino del fracaso de la fe. Perdemos la bendición de Dios. Pérdida de su bendición. Una y otra vez lo he dicho. El amor de Dios es incondicional. Tú no tienes que hacer nada más para que Dios te ame más. Él te ama a través de su Hijo Jesucristo. Él te ve a través de su amado. Por eso te dará el amor que Él tiene para su Hijo. Te lo dará a ti. El amor y la aceptación de Dios en Cristo son incondicionales. Pero sus bendiciones son condicionales. Sus bendiciones son condicionales. Sus bendiciones están conectadas con la fe y la fe está conectada a la obediencia. Otras veces lo he dicho, cuando tú ves a una persona que admiras por su fe, que avanza con una fe, wow, que te asombra, son saltos de fe lo que estás viendo, la manera como enfrenta la vida, la manera como enfrenta circunstancias, sus decisiones firmes, gane lo que gane, pierda lo que pierda, está dispuesto a obedecer. Lo que quiero decirte es, donde tú veas un gran salto de fe, en realidad hay pequeños pasos de obediencia, pequeños pasos de obediencia, y eso es para ti. El Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar. Porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. Tu reino tiene que terminar. Saúl, has perdido la bendición que Dios tenía para darte.
Créanme, cuando leo la Biblia, me encuentro con algo que a veces pasamos por alto. Uno, que lo que hacemos en secreto siempre afectará a alguien más. Porque todos somos hijos de alguien, hermanos de alguien, padres de alguien, sobrinos, tíos de alguien, amigos de alguien, socios de alguien. Lo que yo hago en secreto siempre afectará a alguien más. Otra cosa es, lo que hago en secreto, aunque yo crea que me afecta solo a mí, terminará afectando mi conciencia. Terminará afectando mi conciencia. Recuerda, el hombre que ve pornografía en lo secreto termina afectando su conciencia para ver incluso a sus propias hijas como un objeto sexual. Y el hombre que obliga a sus hijos a mentir para protegerse él, sus hijos terminarán mintiéndole también a él. Afectará tu vida y afectará tu conciencia. Y por otro lado, Dios nos va a perdonar. Cristo ganó el perdón en la cruz, pero tendremos que enfrentar las consecuencias. Y eso es lo que algunos no pensamos. ¿Sabes? Necesitamos mirar a la tentación directamente. Mirar la tentación y hablar a la tentación. ¿Cómo es eso? Por cierto, la tentación no es una persona, la tentación es lo que hay en mi corazón, mis malos deseos. Yo necesito mirar, la tentación no es una circunstancia, la tentación es lo que hay en mi corazón, los malos deseos. Y necesito mirar directamente a esos malos deseos, los que estoy buscando por mi propia cuenta y no a la manera de Dios. Necesito mirar directamente eso y decir, tentación, no vas a quebrar mi familia, no vas a quebrar mi futuro y más importante, no vas a quebrar mi fe. Porque en realidad lo que está en juego, recuerda, lo que está en juego, igual que en el caso de Saúl, no era su fortaleza o su fuerza o su inteligencia o sus capacidades o habilidades. Lo que siempre estará en juego frente a la tentación de hacerlo a mi manera, a la invitación de hacerlo sin contar con Dios, sin esperar en Él, sin confiar en Él, lo que está en juego siempre será mi fe. El fracaso en la prueba de fe da por resultado desobediencia, excusas, la pérdida de la bendición. Hay un camino de retorno. Ven y reconoce. Ven y confiesa delante de Dios. Y si es una situación repetitiva, ven y busca ayuda, compartiendo tu lucha con otra persona que también ha decidido caminar en obediencia. Ven y recibe el perdón de Dios. Ven y renuncia internamente a estas actitudes, a estas acciones. Ven y deja eso que te hace más vulnerable de volver a tropezar. Hay un camino de retorno y ese camino está abierto gracias a la obra de Cristo. Amén. Porque recuerda su amor, el amor del Padre, cuando tú estás ligado a Cristo, cuando tu vida está ligada a Cristo, el amor y la aceptación del Padre son incondicionales y Él siempre espera que regreses a Él. Queridos, pero hay una posición más fuerte
Y es la posición de vencer frente a la prueba de fe, de vencer cuando las presiones vienen, cuando el temor te inunda, cuando sientes que pierdes el apoyo de la gente. ¿Sabes cómo puedes vencer? Confía en Dios. Confía en Él y en sus promesas, porque lo que Dios te ofrece es real. Lo que la tentación y el pecado te ofrece son toda una mentira. Lo que dice que te va a dar, en realidad termina quitándotelo todo. Confía. Depende. No dependas de tus propias fuerzas, depende de Dios. Depende de Él. Sostente en Él. Él te ha dado el Espíritu Santo que te guía, te enseña, te da poder para vencer si te dejas guiar. Confía, depende y obedece. Obedece. Pregúntate, ¿qué espera Dios? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué habla aquí a través de su Espíritu Santo en mi corazón? Y obedece. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Querido Dios, delante de tu presencia estamos. Queremos darte gracias por hablar a nuestro corazón. Hoy traigo delante de ti a cada hombre y a cada mujer que está aquí necesitándote a ti. Mira aquellos que están experimentando un aumento en su presión interna. Hay tantas cosas que les presionan. Ayúdales a darse cuenta de qué están tratando de ocultar, que necesitan ya sacar a la luz, que están tratando de comprobar que no vale la pena, que están tratando de presumir que no tienen. Señor y Dios, mira cuando el temor se apodera de nuestro corazón, se apodera de quienes están a nuestro lado. Es un temor que nos contagia porque debilita nuestra fe. Mira, Señor, cuando perdemos el apoyo de otras personas, cuando sentimos que ya otros con quien antes contábamos ya no están a nuestro lado o ya no pueden ayudarnos, Señor y Dios, que aún en medio de estas circunstancias decidamos obedecer. Señor, queremos ir por el camino de la confianza, confiar en ti, confiar en tus promesas, porque lo que tú prometes es verdadero. Lo que las tentaciones de este mundo prometen es toda una mentira que nos roba lo que tú tienes para darnos. Señor, no queremos caminar por el camino de la desobediencia y luego por el camino de las excusas. Queremos ser aquellos que abren su corazón para reconocer, confesar, recibir tu perdón, renunciar y dejar aquello que haga flaquear nuestra fe, nuestra confianza en ti. Decidimos obedecer, depender de ti cada día. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.